Reciban ustedes una cordial bienvenida al estudio bíblico en perspectiva. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo número 3 acerca de cómo estudiar la Biblia. Debemos ser muy cuidadosos y además sabios cuando se trata de estudiar la Biblia. Pues ya hemos dicho que la Biblia no es un libro común y corriente, sino que es el libro que contiene la sabiduría de Dios. El estudio de la Biblia es un proceso que requiere un método eficaz, y ese método eficaz debe constar de 4 partes básicas. Estas 4 partes son la observación, la interpretación, la aplicación y la correlación. La observación es la primera parte que debemos tener en cuenta al estudiar la Biblia. Al leer cada pasaje bíblico, debemos preguntarnos, ¿qué dice? ¿Qué dice el pasaje? En esto consiste la observación. Observar qué dice cada pasaje. Una vez que identificamos qué dice cada pasaje, viene la interpretación del pasaje. Para interpretar el pasaje debemos preguntarnos qué significa ese pasaje. A continuación viene la aplicación. A este respecto nos preguntamos qué significa este pasaje para mí. ¿Cómo yo personalmente puedo aplicar lo que este pasaje significa? Y en últimas viene la correlación. La correlación consiste en preguntarnos cómo se relaciona este pasaje con todos los demás libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos previamente, la Biblia tiene una sola unidad temática, y esta es el Señor Jesucristo. La observación y la interpretación bíblicas son muy importantes. Es decir, es importante que sepamos qué dice la Biblia. Es importante que sepamos qué quiere decir la Biblia. Pero igualmente, o quizás mucho más importante, es la aplicación. Porque si no obedecemos la voz de Dios, lo que la Biblia dice, entonces nuestro estudio carecerá de significado. Así, para hacer que la Biblia sea significativa en nuestras vidas, cuando llegamos a la aplicación, podemos descubrir lo que un pasaje significa para nosotros, formulando de manera más específica algunas preguntas. Puede haber un sinnúmero de preguntas que usted pueda formular y cuyas respuestas le lleven a usted a la aplicación de cada pasaje o de cada verdad a su vida en particular. Pero quiero dejarle 6 preguntas con las que usted puede empezar a probar la aplicación de las Escrituras a su vida. Pregunta número 1. ¿Hay aquí en este pasaje algún ejemplo que yo deba seguir? Pregunta número 2. ¿Hay en este pasaje alguna advertencia a la cual yo deba prestar atención? Pregunta número 3. ¿Hay en este pasaje algún mandamiento que yo deba obedecer o cumplir? Pregunta número 4. ¿Me indica este pasaje algún pecado que yo deba abandonar? Pregunta número 5. ¿Este pasaje me revela alguna verdad nueva sobre Dios o sobre el Señor Jesucristo? Y pregunta número 6. ¿Veo yo en ese pasaje alguna verdad nueva sobre mi propia vida? La respuesta que usted encuentre a cada una de esas preguntas le va guiando en cómo usted puede aplicar la verdad o cada verdad bíblica a su vida y a la vida de otras personas. Cuando estudiamos la Biblia, hay algunas reglas que debemos tener en cuenta.
Una de estas reglas es que cuando llegamos a un determinado pasaje bíblico, debemos recordar que aunque este pasaje pueda tener una sola interpretación, posiblemente tenga miles de aplicaciones. Me explico. Quizás usted esté convencido o convencida de que un pasaje se aplica a su vida de una manera en particular. Pero por favor, permita que el Espíritu Santo de Dios obre de manera diferente en la vida de otra persona a través de ese mismo pasaje. Es decir, la aplicación de una misma verdad bíblica puede ser diferente de una persona a otra. Segundo, dado que la Biblia es el libro que habla del Señor Jesucristo, debemos buscar a Cristo a lo largo de toda la Biblia a medida que la estudiamos. Tercero, cuando lleguemos a un versículo que parezca confuso, oscuro o difícil, entonces interpretémoslo siempre a la luz de otros versículos que tienen un significado más claro. Hay muchos versículos de la Biblia que son difíciles de entender. Hay muchos otros que no son tan difíciles de entender. Debemos entonces apoyarnos en los más claros para ser guiados en la comprensión de los más difíciles. El cuarto principio es muy importante. Nunca, oiga bien, nunca lea usted un pasaje bíblico con base en una idea preconcebida de lo que éste significa para usted. Es posible que su idea preconcebida sea totalmente correcta, pero también es probable que no sea correcta. Siendo así, será para usted muy difícil que el Espíritu Santo le enseñe algo nuevo si usted está convencido de que ya sabe todo lo que hay por aprender. Otra recomendación importante es que si usted enseña lo que dice la Biblia, entonces debe estar dispuesto o dispuesta a obedecerla usted mismo, usted misma, antes de enseñarla a otra persona. He aquí otra recomendación más. Siempre, oiga bien, siempre recuerde que Dios habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que acérquese a la Biblia en oración, pidiéndole a Dios que le revele cosas a usted, que le revele verdades a usted personalmente a través del Santo Espíritu de Dios. Y para terminar, he aquí una última sugerencia. Siempre se debe tener en cuenta el contexto de cualquier pasaje bíblico. Si alguna vez han citado palabras suyas fuera de contexto, usted sabrá que sus palabras pueden aparecer como si significaran algo que usted nunca quiso que significaran. De la misma manera, la Biblia puede ser utilizada para probar prácticamente cualquier punto de vista, si se aísla un versículo de los demás que lo acompañan. Entonces, estudie cada pasaje de la Biblia en relación con los versos que le acompañan, con los pasajes que le acompañan. Estudiar un versículo solo o un pasaje solo o aislado, aparte de su contexto, es una forma casi segura de caer en una interpretación errónea de la Biblia. Ahora, después de haber establecido este fundamento o esta guía para el estudio de la palabra de Dios, estamos a punto de empezar el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Mi oración por usted al comenzar este estudio es que usted entre en la palabra de Dios y que usted permita que la palabra de Dios entre en usted. Bendiciones.